El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recibido hoy una carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que le reitera que la integridad de Ceuta, como la de cualquier territorio de nuestra nación, será defendida siempre por el Gobierno de España y por la Unión Europea. En su misiva, el presidente del Gobierno traslada al Ejecutivo ceutí el firme compromiso del Gobierno de España para garantizar el control del tránsito en la frontera con Marruecos y que Ceuta, como parte indisoluble de España, cuenta con la solidaridad de todas las comunidades autónomas en estos duros momentos. Pues esta carta es la respuesta a la que el presidente ceutí remitió a Moncloa en agradecimiento por el viaje que Pedro Sánchez realizó a Ceuta acompañado del ministro del Interior, Grande Marlaska, el pasado 18 de mayo con motivo de la crisis transfronteriza del Tarajal, por la que accedieron irregularmente a la ciudad miles de personas en pocas horas. El Gobierno central también se ha comprometido a continuar trabajando para dotar a Ceuta de todos los medios necesarios para resolver esta crisis. Y hasta la fecha y desde el lunes día 7 que se inició el procedimiento se han tramitado 57 solicitudes de asilo. Desde el 20 de mayo y hasta ayer otros 2.388 ciudadanos marroquíes han retornado a su país de manera voluntaria. Sin embargo, Marruecos continúa sin admitir a los que no quieren regresar a su país, a los que se les tramita un expediente de devolución. Y sepan que un ceutí ha ganado casi 98.000 euros en el sorteo de la Bonoloto del martes. Su boleto fue validado en un establecimiento de la calle Víctor y Gañalós y su propietaria nos cuenta que con la pandemia ha estado a punto de cerrar, pero ahora con este premio que ha dado se ve la luz al final del túnel. Sí, la verdad es que sí. La cosa estaba muy mal y habíamos pensado cerrar, pero ya ves. Está la cosa mejorando, a ver si se anima la gente y compran un poquito. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de Noticias Ceuta. Comenzamos. Pues como les anunciábamos en titulares, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recibido hoy una carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que le reitera que la integridad de Ceuta, como la de cualquier otro territorio de nuestra nación, será, añade el escrito, defendida siempre por España y por la Unión Europea. Esta carta es la respuesta a la que el presidente ceutí remitió a Moncloa en agradecimiento por el viaje que Pedro Sánchez realizó a Ceuta acompañado del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, el pasado 18 de mayo con motivo de la crisis fronteriza del Tarajal, por la que accedieron irregularmente a la ciudad miles de personas. En este sentido, el presidente del Gobierno traslada al jefe del Ejecutivo local el firme compromiso del Gobierno de España para garantizar el control del tránsito en la frontera con Marruecos y añade que Ceuta, como parte de España, cuenta con la solidaridad de todas las comunidades autónomas en estos duros momentos. Continúa el escrito firmado por el presidente Sánchez y añade que el Gobierno está trabajando para dotar a las ciudades de Ceuta y Melilla de todos los medios necesarios para resolver esta crisis humanitaria. Hasta la fecha y desde el lunes día 7 que se inició el procedimiento se han tramitado 57 solicitudes de asilo. Desde el 20 de mayo y hasta ayer otros 2.388 ciudadanos marroquíes han retornado a su país de manera voluntaria. El pasado fin de semana lo hicieron 65, el lunes 23 y ayer martes 10. Marruecos por el momento continúa sin admitir a los que no quieren regresar a su país, los que se les tramita un expediente de devolución. Y el Senado ha abordado hoy la propuesta para instar al Gobierno a articular un espacio de encuentro y colaboración entre el Ejecutivo y las autonomías, donde se aborde el fenómeno migratorio de manera integral, con el objetivo de acordar estrategias y planificación. La senadora por Ceuta, Yolanda Merelo, ha defendido unas fronteras seguras que eviten la repetición de sucesos como el que sucedió en Ceuta hace 3 semanas. Tanto es así que es un deber moral y normativo de nuestro Gobierno y de toda la Administración pública combatir el tráfico ilegal de seres humanos, combatiendo a las mafias que se lucran a través de las redes de inmigración ilegal, así como establecer unas fronteras seguras que eviten la repetición de sucesos como los acaecidos el pasado mes de mayo en Ceuta, donde más de 10.000 inmigrantes procedentes de Marruecos, 2.000 de ellos niños, fueron utilizados por Mohamed VI para presionar
abandonar a España y que entraron sin encontrar resistencia alguna en todo el territorio español, invadiendo la ciudad autónoma de Ceuta, ocasionando destrozos y la sensación de inseguridad sin parangón entre la población ceutí. La senadora por Melilla ha criticado la actuación del Gobierno central en la crisis de Ceuta, una crisis de la que ha recordado no está exenta su ciudad. Sofía Acedo ha alabado por su parte el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en dicha crisis. Lo sucedido en Ceuta hace unos días, o lo que viene sucediendo desde hace tiempo en Melilla y en Canarias también, espero que como mínimo les haya aportado un aprendizaje. Y es que la cruda y la dura realidad supera hasta los relatos de la factoría del señor Redondo y del señor Sánchez. Supera los grandilocuentes discursos de falsa solidaridad, de la hipocresía de reñir la necesaria defensa de nuestras fronteras con la humanidad y de criminalizar precisamente a aquellos que la custodian, a nuestra fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, que acaban sacándole a ustedes, en la mayoría de las ocasiones, de muchos apuros. Los secretarios de Estado de Política Territorial y Función Pública y de Asuntos Europeos, Víctor Francos y Juan González Barba, respectivamente, estarán mañana en Ceuta para conocer la situación de la ciudad tras la entrada masiva de marroquíes. Durante su estancia mantendrán una reunión de trabajo con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y posteriormente con los agentes sociales. Y un total de 59 migrantes marroquíes han sido atendidos desde ayer hasta esta mañana. En el hospital continúan ingresados 7 migrantes, siendo un total de asistencia a estas personas que accedieron de forma irregular a nuestra ciudad de 1.244 desde el día de la avalancha migratoria. En la sesión de control en el Congreso, de nuevo, se han vuelto a hablar hoy de las relaciones entre nuestro país y Marruecos a raíz de la crisis de Ceuta. El Gobierno central, a preguntas del Partido Popular, ha recordado que nuestro país no es el responsable de esta situación. El problema son ustedes y la solución somos nosotros. El presidente de mi partido ha propuesto un plan estratégico para el desarrollo de Ceuta y de Melilla, revisar la política de exención de visados con Marruecos, hacer esas ciudades equiparables a las regiones ultraperiféricas e implicar a Frontex de forma más activa. Para eso, ministra, se necesita rectificar una política exterior fuerte, eficaz y sensata, que permita recuperar las relaciones de buena vecindad con Marruecos y con el resto de socios y aliados. Pero usted no quiere soluciones, ustedes lo que quieren son líos. El Gobierno ni ha buscado, ni ha deseado, ni alimenta una crisis entre España y Marruecos. Y por eso está plenamente comprometida con mirar al futuro, con el diálogo. Y en este sentido, señoría, estamos trabajando. España y Marruecos han sido capaces en los últimos años de trabajar en una cooperación modélica en muchos ámbitos. Y una cooperación modélica que sirve para gestionar nuestra interdependencia, que es lo que tenemos. Esa interdependencia es la que nos impone nuestra proximidad. Esta interdependencia ha dado frutos muy destacados en términos de estabilidad y de prosperidad y los va a seguir dando. El ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, ha acusado al gobierno español de europeizar la crisis migratoria desatada a mitad de mayo, de la que dice ser bilateral entre España y el Reino alauita. Además, no da por finalizada pese a la salida del territorio nacional del líder saharaui, Brahim Ghali. Así, el Parlamento Europeo votará mañana una moción para que la utilización de los niños por parte de las autoridades marroquíes en la crisis migratoria con Ceuta constituya una violación de la Convención de los Derechos del Niño en la ONU. Y Vox ha llevado al Congreso de los Diputados la suspensión el pasado 24 de mayo de su concentración en la Plaza de los Reyes con motivo de la visita de Santiago Abascal. El diputado de esta formación ha criticado duramente tanto a la delegada del Gobierno como a las personas que protestaron por la visita del líder de Vox, y por su parte el ministro de Interior ha acusado a esta formación de poner en tela de juicio la profesionalidad de la Policía Nacional y la Guardia Civil. ¿Va a continuar facilitando el acoso contra Vox, como ha hecho de nuevo recientemente en Ceuta? Con esta pregunta, lo que usted está es poniendo en tela de juicio la profesionalidad de la Policía y la Guardia Civil como susceptibles de asumir hipotéticas órdenes de carácter ilegal. Eso podía ocurrir en algunos otros momentos. Confíe en la profesionalidad de la Policía
y de la Guardia Civil. Nosotros, cuando vamos a Ceuta, cuando estamos en Ceuta los 365 días del año, es para garantizar y restablecer la seguridad y la normalidad. Otros no sé a qué van a Ceuta. Vox ganó las elecciones generales en Ceuta. Abascal acudió a Ceuta a cumplir con su deber de estar al lado de una población atemorizada por la invasión organizada por Marruecos gracias a su incompetencia y a la debilidad de este Gobierno. Sin embargo, de forma premeditada, se privó a Vox de ejercer derechos fundamentales, con la connivencia de todas las fuerzas políticas locales, empezando por el Partido Popular. La delegada del Gobierno, en vez de cumplir su deber como garante del ejercicio de derechos fundamentales, prefirió interesadamente actuar como señora madre de la jefa de comunicación del señor Sánchez en Ferraz, impidiendo a Vox manifestarse porque una pandilla de matones había anunciado que iría a provocar incidentes. Sin embargo, esos matones sí pudieron concentrarse, acudir a las puertas del hotel en el que Vox celebraba su rueda de prensa, intentar penetrar violentamente y agredir a la policía. Ustedes, y se lo vuelvo a repetir también, están imputando a la policía y a la Guardia Civil supuestamente asumir órdenes ilegales. Mire, los funcionarios públicos de este país, bajo los principios de neutralidad, independientemente del color del Gobierno, el Gobierno establece políticas, en mi caso, políticas criminales, políticas de lucha contra la corrupción, contra la criminalidad organizada, el terrorismo, pero siempre en parámetros de neutralidad. No pongan en tela de juicio a los funcionarios públicos. Y esta mañana han quedado en libertad con cargo las 6 personas que han prestado declaración por su relación con los altercados que tuvieron lugar en la Plaza de África y aledaños el pasado 24 de mayo. Han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de desórdenes públicos y en distintos casos daños y atentados a los agentes de la autoridad. Recordar que uno de los detenidos es menor y se ha conformado con la pena de 9 meses de libertad vigilada y el pago de los desperfectos ocasionados al coche de la policía. Cambiamos de asunto. La incidencia acumulada a 14 días en nuestra ciudad se sitúa hoy en 46,32 casos por 100.000 habitantes. Aún nos mantenemos en riesgo bajo. En estos últimos 14 días se han dado 90 casos positivos de marroquíes, pero que no se tienen en cuenta para calcular este índice. Vamos ya a ver los casos notificados en el día de hoy. Como les recordamos, cada noche son los datos consolidados a las 12 horas de la jornada anterior, del día 8. Hoy se han detectado 3 nuevos positivos, de ellos 2 han sido importados desde Marruecos. No se ha registrado ningún nuevo caso curado y los casos activos en Ceuta se posicionan en la actualidad en 43 casos y todo esto sin contar los casos importados desde Marruecos. Las personas que permanecen ingresadas en el hospital universitario son 2, una en UCI y otra en planta. El número de personas en aislamiento en la actualidad se posiciona en 219. Seguimos hablando de la pandemia y toda esta situación porque el Consejo Interterritorial de Salud, apoyado por las autonomías, deja en la mano de los territorios cualquier limitación respecto al ocio nocturno, un nuevo documento de actuaciones coordinadas que recoge que las discotecas ya no deberán cerrar obligatoriamente a las 3 de la madrugada este verano y por eso este texto elimina cualquier restricción en el ocio nocturno y eventos multitudinarios. Daria ha explicado que tampoco habrá prohibición desde la Administración Central en el sector hostelero y no hay límites en dejar de servir en las terrazas a medianoche ni se establece el cierre de bares y restaurantes a la 1 de la madrugada. Sanidad apunta así que estas nuevas medidas no serán obligatorias, sino que se establecen como recomendaciones. Esta nueva propuesta, fruto del acuerdo, ha sido tremendamente importante. De hostelería no forman parte de este documento, de esta DAC. Las de ocio nocturno y eventos multitudinarios no ordinarios pasan a recomendaciones y el resto de la DAC se mantiene en su integridad.
Y el nuevo documento abordado hoy en el Consejo Interterritorial de Salud asegura que la apertura de los locales de ocio nocturno se podrá autorizar en función de la evolución de los datos epidemiológicos y, por lo tanto, mantenerlos abiertos hasta más tarde en aquellas regiones en las que la pandemia presente menor virulencia. Desde Ceuta, el presidente de la Cámara de Comercio recuerda que los empresarios del ocio nocturno son igual de responsables que los de la hostelería y restauración. Entendemos que se ha criminalizado al ocio nocturno y, como sabemos, los contagios no tienen una fecha de horario ni una hora establecida para ser más contagioso. Entiendo que los empresarios del ocio nocturno son igual de responsables que el resto de la hostelería y de la restauración y deben de poder mantener sus negocios abiertos como cualquier otro. La pena es que parece que desde el principio, como son menos los empresarios de ocio nocturno, pues ha sido más gravoso todas las restricciones que para el resto de la hostelería y de restauración. Y mañana se inicia la segunda campaña de los Buy Bonos, iniciativa conjunta de la Cámara de Comercio y de la Consejería de Economía, que tendrá una duración de 15 días y cuyo propósito es el de fomentar el consumo y paliar las pérdidas de facturación que, dependiendo de los sectores, se cifran entre unos 40 y unos 50%. A los sectores del comercio y la hostelería se suman en esta segunda edición a los Buy Bonos los de estética y peluquería. Con la seguridad de que volverá a reeditarse el éxito rotundo de la primera campaña, mañana se pone a la venta los Buy Bonos, con objeto de impulsar el consumo mediante el 25% de descuento con cargo a una partida de 100.000 euros que habilita la Consejería de Economía y Hacienda a través de Procesa. 100.000 euros que se convertirán en consumo en 400.000 euros, lógicamente. Estamos en un periodo difícil para la ciudad de Ceuta. Las dificultades con las que se enfrenta nuestro tejido productivo. Se barajan pérdidas entre 40 y 50% de facturación. Una iniciativa que fue un rotundo éxito en su primera edición, que tras las consecuencias que para el sector comercial tuvo el cierre de la frontera, supuso una inyección económica de hasta 600.000 euros. Sabemos que de forma directa fueron 600.000 euros, pero de forma indirecta las ventas fueron mayores. Esta nueva campaña comienza mañana y se mantendrá durante 15 días, en los que quienes adquieran los Buy Bonos por una cantidad de 300 euros contarán con importantes descuentos en los sectores del comercio y la hostelería, a los que también se incorporan los centros de estética y las peluquerías. El sistema de compras se ha mejorado, de hecho ya directamente no hace falta poner toda la dirección para la compra del Buy Bono, sino que simplemente entrando en la página web de la Cámara de Comercio podrán pinchar y directamente acceder a la compra de los bonos. La Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio ven con muy buenos ojos que la iniciativa tuviera una periodicidad mensual y, aunque difícil, intentarán negociarlo con la Consejería de Economía y Hacienda. Ya está abierta la convocatoria relativa a las ayudas a la modernización e innovación de las industrias culturales, que tiene por objetivo la modernización e innovación de sectores como la arquitectura, artes audiovisuales, televisión, diseño, libros, moda o danza, entre otros. Las ayudas están dirigidas a autónomos y micro y pequeñas empresas, que podrán recibir un importe máximo de 2.940.000 euros. Los interesados deben presentar la solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte antes del 23 de junio. La puesta en funcionamiento de la antigua estación de ferrocarril verá la luz a principio del próximo año, tal y como han adelantado a Radio Televisión Ceuta el consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé. Un histórico lugar rehabilitado como espacio de lectura y exposiciones que vendrá a completar el triángulo cultural de nuestra ciudad. Tras muchos retrasos en las obras, la inauguración de la antigua estación de ferrocarril está cada vez más cerca. Yo espero que para los primeros del año que viene podamos inaugurarla y empezar a disfrutar. Pocos trabajos quedan para llegar a esa puesta a punto. Están introduciendo algunas infraestructuras que una vez que se había terminado lo que es la parte de obra, y concretamente se han instalado el aire acondicionado, se ha terminado la instalación del aire acondicionado y también la electricidad y la relativa a Internet, a
comunicaciones. Y con la licitación del mobiliario se culminaría un proceso largo, pero cuya espera habrá merecido la pena. Por un lado va a ser la sede de la Fundación Premio Convivencia, pero también va a ser sobre todo un espacio cultural donde va a haber talleres, salas de lectura y se le va a dar sobre todo pues ese ámbito cultural necesario para esta barriada. Espacio que constituye la pieza que falta en ese triángulo cultural que se está construyendo en la ciudad. Tenemos dos polos importantes que son el centro, sobre todo lo que es la Biblioteca Pública del Estado y luego la nueva Biblioteca del Morro, que estamos intentando darle un mayor contenido cultural, y luego pues este tercer polo, este triángulo. Un emblemático lugar de Ceuta que conjugará la historia del pasado con la cultura del presente. El Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha visto afectado por un ataque informático. Los responsables técnicos del Ministerio y del CNI están trabajando de manera conjunta para determinar el origen y establecer la normalidad lo antes posible. Los ciberterroristas no han pedido rescate y el Servicio Público de Empleo no está afectado. La mayor parte de empleados pueden teletrabajar. Y hoy los funcionarios del centro penitenciario se han concentrado para denunciar las constantes agresiones que sufren sus compañeros en la península. Protestas en las que también se han destacado las continuas amenazas que sufren aquí en Ceuta. En solidaridad y apoyo a los compañeros de la península que sufren constantes agresiones, se han manifestado los funcionarios del centro penitenciario. Ni el gobierno actual ni el anterior nos quiere considerar agente de la autoridad. Entonces nosotros consideramos que si nos diera la condición de agente de autoridad, pues cada vez que un interno agrede a un funcionario sería considerado como un delito de atentado y no como una falta de lesiones, que es lo que es actualmente. Protesta a la que han sumado una denuncia local. Y tiene que haber sangre para que nos entendamos, pues en el centro penitenciario de Ceuta, gracias a Dios, no hay agresiones. Pero ya le digo que agresiones verbales y amenazas sí que sufrimos en este centro como en el resto de centros de España. Además, han aprovechado para volver a reivindicar un histórico en sus demandas, la consideración de centro penitenciario 1-1. Que tenemos una RPT obsoleta, no vienen más funcionarios, con lo cual no podemos abrir más módulos. Al no poder abrir más módulos, pues el índice de problemas de la cárcel aumenta porque los internos están mezclados, internos de distintas tipologías, y por otro lado, pues también el ser una prisión 2-2, pues conlleva que los funcionarios estemos cobrando de media unos 180 euros menos mensuales de lo que deberíamos de cobrar. Por otra parte, han exigido cubrir todas las vacantes a RPT, ya que expresan que el número de agresiones está directamente relacionado con esas plazas. Y hablamos ahora de sociedades municipales, y es que motivos personales son los aducidos por el gerente de ACEMSA en su escrito de dimisión. La presidenta de esta empresa pública, Kisi Chandiramani, desconoce cualquier otro motivo que pudiera estar detrás de tan repentina decisión de quien hasta hace unas horas era el responsable de la empresa del agua. El Consejo de Administración será convocado mañana para plantear propuestas de nombramiento para ocupar este cargo de responsabilidad. En el escrito donde se refleja su dimisión, el gerente esgrime motivos personales y por ahora no tenemos ninguna propuesta para llevar a consejo de nuevo nombramiento. Supongo que lo haremos en los próximos días. Y de una sociedad municipal a otra, una muestra más de la sumisión del gobierno de Vivas al PSOE. Así valora Vox que el consejero de Medio Ambiente, Yamal Driss, haya convocado para este jueves una reunión urgente del Consejo de Administración de Ovimace. Una convocatoria con un punto único en su orden del día, el cese del gerente de esta sociedad, y que llega después de que el PSOE haya exigido la salida de Gregorio García Castañeda por encontrarse entre el grupo de personas que increpó a Pedro Sánchez a su llegada a Ceuta. Y el PSOE ha acusado a la ciudad de ningunear a las personas discapacitadas a razón de que no ofertase ninguna plaza para este colectivo en el total de 800 de las jornadas Ceuta Emociona, que se celebrará del 12 al 14 de junio. Por ello, los socialistas exigen una solución para esta situación que califican de discriminatoria.
Y la Bonoloto ha dejado en Ceuta 97.639 euros por un boleto de 7 apuestas que costó a su agraciado 3,5 €. El establecimiento receptor ha sido el que se encuentra en la avenida Alcalde José Víctor Igañalós, que premia por primera vez con una cuantía tan alta. Por ello hemos conversado con la gerente de dicho establecimiento, Nora Ahmed Abderramán. Nada, es un orgullo y con una satisfacción de que le haya tocado a alguien de Ceuta. No podemos saber exactamente quién ha sido, pero sí que se ha gastado 3,5 € porque es una múltiple de 7. Es lo único que podemos saber. La verdad es que sí, la cosa estaba muy mal y habíamos pensado cerrar, pero ya ves, está la cosa mejorando, a ver si se anima la gente y compran un poquito. Y en el Día Internacional de los Archivos, la directora del que tiene la ciudad autónoma nos ha avanzado algunas novedades: la conversión del almacén de la Rampa de Abastos en archivos, la investigación de la lusitana Joana Bento sobre la documentación de Ceuta en Portugal y la próxima exposición de las placas fotográficas cedidas por la familia de Bartolomé Ros para su uso y difusión el 24 de junio en el Museo del Rebellín. El almacén de Rampa de Abastos recepcionará el archivo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde se depositará en papel la memoria histórica de la vida local, de negocios, ataques bélicos, inmigración y de la población en general. Para rehabilitarlo y hacer en la parte superior un archivo de la ciudad. Un archivo donde pensamos reunir todos los documentos que hay en el archivo de la Ciudad Autónoma de Ceuta para ponerlos a disposición de los ciudadanos y también para conservarlos. La investigadora lusa Joana Bento ha reunido documentación de Ceuta en los archivos portugueses. Ella ha reunido la documentación, nos da dónde podemos solicitarla y también de muchos de ellos ha hecho la transcripción de los documentos más importantes. La familia de Bartolomé Ros ha cedido documentos en cristal, placas fotográficas para su utilización. El catálogo de este fondo se expondrá el día 25 de junio en el Museo del Rebellín. Seguimos con archivos, en este caso el Intermedio Militar de Ceuta, perteneciente al Centro Histórico y Cultural Militar de nuestra ciudad. En 2019, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, descalificó los documentos hasta 1968 considerados secretos, confidenciales o materia reservada. Entre ellos el documento que nos cuenta que el espionaje alemán tuvo un observatorio en el segundo piso del inmueble número 16 de la calle Teniente Arrabal. Un episodio que nos relata el coronel Antonio Carrión. Se desarticula una red de espionaje alemán en Ceuta que tenía como misión informar sobre el paso de los buques, fundamentalmente británicos, aliados en general, pero los británicos eran los que más lo utilizaban, el estrecho de Gibraltar, tanto los barcos de guerra como los barcos de aprovisionamiento. Esta red de observatorios, que en Ceuta había, al final se activó solo uno, pero estaba previsto activar 2 observatorios con radiotelegrafistas y con claves, emitían todo el flujo marítimo de barcos británicos por el estrecho para informar a los submarinos alemanes que a continuación su misión era hundir esos barcos. Entre los documentos desclasificados, la ocupación de España de Tánger, sorprendiendo a los franceses, lo que permitió a nuestras tropas que ni los aliados, alemanes o británicos, ni los países del eje, desembarcaran e invadieran los territorios españoles del protectorado. De Tánger, la ocupación de Tánger por España, que se llevó a cabo en 1940 y yo creo que fue un golpe audaz de España en plena crisis de la Segunda Guerra Mundial. El mismo día, casualmente el mismo día que los alemanes entraban en París, España decide ocupar Tánger al mando de un coronel, el coronel Juste, con... Y conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. Mañana jueves tendremos cielos cubiertos de nubes, con temperaturas comprendidas entre los 24 grados de máxima y 19 de mínima. El viento soplará de levante. El viernes tendremos tiempo soleado con algún intervalo de nubes, temperaturas comprendidas entre los 24 y 20 grados y el viento seguirá soplando de levante. La farmacia de guardia para esta noche es la farmacia Puya en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 10, 10.
Pues esta misma tarde ha tenido lugar la presentación y encuentro con el autor de Todo lo que carga el diablo del conocido poeta madrileño Benjamín Prado en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, uno de los encuentros programados durante la reciente Feria del Libro que fue aplazada por motivos personales del autor. Prado ha necesitado 3 años de documentación e investigación para el desarrollo de este último trabajo. La historia de las 2 primeras atletas españolas en ir a unas Olimpiadas de invierno. ¿Y qué Olimpiadas? Las del año 36 en la Alemania nazi, con todos los jerarcas de Hitler en los palcos y demás. Y una inventada, la del medio de los chichos, que es un personaje que se llama Caridad Santa Fe, que aprovecha para contar desde la época de la República, en la que se trabajó mucho porque las mujeres tuvieran un lugar paralelo al de los hombres, que otros y no, pues en el mundo de la política, en el de la academia, en el de la cultura, etcétera, y también en el del deporte, el mens sana in corpore sana también era para ellas, cómo al llegar la dictadura se pierde completamente ese lugar y se manda a las mujeres a ser esclavas casi de sus maridos o personajes secundarios, y muchas más cosas que le pasa, por la novela llega hasta hoy en día, pero no lo voy a contar, hay que leérsela. Pues ya nos vamos, pero como cada noche vamos a conocer qué nos traen nuestros compañeros en Deporte. Victoria Solano, buenas noches. Buenas noches, Yurena. ¿Jornada intensa de recepciones oficiales deportivas? Sí, bueno, ha sido una doble jornada de recepciones. Primero esta mañana a la balista de los Delfines, Isa Contreras, por su clasificación para los Juegos Olímpicos, y esta tarde ha sido el turno de la Agrupación Deportiva Ceuta y su gran mérito de su ascenso. Pues mi compañera Vicky ampliará toda la información deportiva y ahora sí nosotros nos marchamos. Regresamos mañana, sean felices, adiós.